Si me hubieran dicho hace un año que yo iba a analizar la sexta entrega de Monkey Island, lo hubiera dado por un disparate. No es que yo fuera particularmente fan de la saga, pero había tenido contacto con ella y en su momento también probé algunas aventuras gráficas inspiradas en los avances que Ron Gilbert y su equipo trajeron al género. Pero después de tantos años, ¿hay algo más que nostalgia en este regreso a Monkey Island? Ahora que sus creadores originales han vuelto, es el momento de desvelar si existe un tesoro en este Caribe tan peculiar. Lo primero que hay que decir es que este nuevo capítulo en la saga Monkey Island se plantea como una secuela de todos los juegos anteriores, incluyendo aquellos que no fueron obra de Ron Gilbert y Dave Grossman. Esto se refleja en las referencias a toda la saga que están esparcidas por el juego y en el regreso de la mayoría de los actores de doblaje de los personajes desde la tercera entrega, aunque ciertamente las mayores fuentes de inspiración para este regreso se remontan a los dos primeros títulos de la serie, de los que toma la mayor parte de su estructura narrativa. De hecho, sin spoilear mucho, la trama nos volverá a poner en las botas de Guybrush Threepwood, que regresa a la isla Melee dispuesto a levantar una nueva expedición de la nada para finalmente encontrar el celebérrimo secreto de Monkey Island, en una trama divertida y nostálgica a partes iguales, pero que hace echar en falta algo más de dinamismo y originalidad. Más aún cuando las nuevas localizaciones y personajes sí tienen bastante carisma y toques distintivos por sí mismos, pero no aprovechándose tanto su presencia como uno esperaría, sobre todo en una recta final que parece tenerlo todo para dividir las opiniones de los fanáticos. La jugabilidad también se conserva en gran parte, siendo una aventura gráfica point and click con una estructura muy clásica, dividiéndose en distintos capítulos donde visitaremos zonas llenas de ítems para recoger y personajes con los que hablar, así como recados y acertijos que al ser resueltos nos permitirán avanzar más en la historia. A este respecto, los controles están bien implementados, tanto usando el cursor como el mando, y aunque el manejo es algo menos fluido con el mando, sigue siendo lo suficientemente cómodo para obviar sus carencias, algo importante en Nintendo Switch, que solo tiene disponible esta opción junto con el control táctil. Además, se suman ciertas facilidades presentes en los juegos más modernos del género, como la posibilidad de resaltar los elementos interaccionables de los escenarios, un modo casual con puzzles más simples o un libro de pistas que nos dará indicaciones cada vez más claras para cumplir con los objetivos de cada zona, los cuales también podemos consultar en cualquier momento de la partida. Todo esto está pensado para atraer a un mayor público a este tipo de videojuegos, a lo que también contribuye una dificultad no tan exigente hasta la segunda mitad del juego y la simplificación de nuestras posibilidades de interacción, alejándose de ese espíritu de principios de los 90, pero a la vez reduciendo los frenazos en la historia y ayudando a consolidar mejor el ritmo jugable sin dejar de resultar bastante entretenido. Este Monkey Island tiene una duración de cerca de 10 horas, sin contar algunos secretos muy curiosos y difíciles de encontrar sin guía, y el encontrar todas las tarjetas de Trivial que pondrán a prueba a los forofos de la saga y de la antigua LucasArts, aunque este tiempo puede reducirse si somos un jugador habilidoso en este género. Aunque si hay un aspecto que ha despertado sentimientos encontrados antes de salir este juego, ese es su apartado artístico, con unos modelos con rasgos más exagerados y caricaturizados que de costumbre, pero que según nuestra opinión, conservan correctamente las características de los personajes que ya conocemos, y dándoles un aire aún más desenfadado a una serie que nunca se ha tomado demasiado en serio a sí misma. Además, trae
de regalo un apartado gráfico muy colorista, con elementos bien cohesionados y que se ve realmente bien moviéndose en pantalla grande, destacando las cinemáticas y zooms que ocurren en momentos argumentales o interacciones importantes. La música ambienta de buena forma, amoldándose a cada zona sin resultar demasiado reiterativa o pesada, y el doblaje en inglés, sin ser deslumbrante, da a cada personaje la suficiente identidad para que les cojas cariño, independientemente de si los recordases con anterioridad o no. Los textos del juego y subtítulos están en castellano, aunque en este último caso deben ser activados en el menú principal. Return to Monkey Island es posiblemente la aventura gráfica más disfrutable que he vivido en un buen tiempo, y curiosamente, una parte de eso se da gracias a su enfoque nostálgico. El secreto detrás de esto es que la nostalgia a la que apela este juego suele ser bastante más universal que por los juegos retro o de los clásicos de LucasArts, lo que junto a un enfoque muy directo a la hora de presentar a sus personajes y mecánicas, buscando minimizar los aspectos más tediosos de estas, da como resultado un título que se siente a la vez moderno y retro, aunque siendo más fácil recomendarlo a jugadores no tan familiarizados con el género que a aquellos con genuino interés en las anteriores desventuras de Guybrush, Elaine y LeChuck. Soy consciente que esto también va de la mano con una dificultad más sencilla que en los clásicos juegos de Scam, una trama que aun con su inconfundible sentido del humor es menos afilada en aspectos clave y una fórmula jugable que aún pide una dosis extra de creatividad, pero no puedo negar que este viaje por el Caribe ha elevado genuinamente mi interés por esta saga, tanto por su pasado como por su eventual futuro.